¿Por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? ¿Cómo puedo mejorar mi actitud ante las adversidades? En este episodio analizaremos la capacidad que tiene Nefi para manejar dificultades, desde algo tan básico como alimentar a su familia, hasta lograr lo imposible con la ayuda de Dios. Esto es Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras, con Adrián Diarte y Eduardo Vadillo. En el episodio 5, prepararé el camino delante de vosotros. Primera de Nefi 16:22. Una brújula singular, un barco imposible y una tierra abundante y prometida. Ley y su familia enfrentan desafíos nuevos que ponen a prueba su fe. Y volvemos a ver otra vez en Nefi un prototipo de Cristo al siempre seguir fiel y confiando a pesar de todas las dificultades. Vamos a ver una historia que puede parecer que es imposible que nos suceda a nosotros, pero adelantándome al final de este capítulo, donde Nefi nos invita a que apliquemos todas las escrituras a nosotros mismos, me gustaría invitar a todas las personas que nos escuchan y que estudian esta semana Ven, sígueme, que puedan aplicar las enseñanzas de estas historias, de estos relatos de vida. Si bien es cierto que no se nos va a aparecer una leona, si bien es cierto que no se nos va a quebrar un arco porque ya no se usan en la actualidad, ¿qué paralelismos o qué ejemplos puedo tomar en mi vida para que pueda superar las pruebas? Porque al final del día las escrituras nos hablan desde el polvo. Nos están gritando cómo debe de ser nuestra vida. Entonces, ya han pasado por muchas cosas, Nefi y Leí y toda la familia, pero estas dos experiencias que vamos a resaltar son extremadamente maravillosas. Así es. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con el concepto de esa brújula que se encuentra, Adrián? Es muy interesante ver cómo Nefi, Lamán y Lemuel van y vienen al desierto varias veces. Y entonces, ya después de que lo hacen la última vez, van muy gustosos, ¿verdad? Porque van por las esposas. Y asumo yo que esto es un simbolismo de un matrimonio en el templo. Ellos ya regresan. Y es entonces, y solo hasta entonces, cuando ya se han cumplido todos los mandamientos que el Señor le dio a Leí, que ellos están listos para avanzar. Ahora, recordando un poquito el contexto de dónde están viviendo, ellos están en un desierto muy pesado, con muy poca vegetación, con muy poca agua, y entonces necesitan una guía más que solamente el espíritu para guiarlos. Es por eso que una mañana, de repente, Leí sale de su tienda y se encuentra en la arena. Dicen las escrituras que es una esfera labrada finamente y que en esa esfera literalmente, me imagino yo que tenía una pantalla de parecida a las que tienen los teléfonos modernos, y entonces ahí venía qué dirección tomar y también venía una escritura. Y entonces, a través del poder de las escrituras, y yo sé que estas escrituras son los primeros libros del Antiguo Testamento, que podría decirle, bueno, ¿y qué tiene que ver lo que hizo Adán con esta travesía que yo tengo que tomar? ¿O qué tiene que ver lo que hizo Moisés? Bueno, va a tener mucho que ver, ¿verdad? Más adelante él todavía no lo sabe. Literalmente una construcción por ahí de un barco. Pero las escrituras para Leí fueron el mapa que tenía que seguir por ese desierto. Y Eduardo, ¿cómo las escrituras nos pueden guiar en nuestra vida? ¿Tienes alguna experiencia o algún pensamiento en cuanto a cómo es que leyendo las escrituras podemos salir de problemas? Fíjate que es algo, y lo mencionamos en un episodio anterior, como, de hecho tú lo mencionaste, como una misma escritura en una época diferente en tu vida, con un rol diferente, puede significar ahora una respuesta, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, si vemos en el caso aquí de Nefi, si yo estoy pasando por dificultades y leo
que tengo que recordar todas las cosas que el Señor ha hecho, eso me puede dar esperanza y decir, oye, sí es cierto. O sea, me estoy enfocando en lo puro negativo y resulta que el Señor pues me ha dado esto, me ha ayudado con el otro, tuve una experiencia. O sea, ese tipo de cosas te ayuda a ti mismo a encontrar esas respuestas. No vas a encontrar la respuesta literal, ¿no?, del problema que tengas en este momento, pero sí principios o directrices de cómo abordar ciertos temas, ¿no? Claro. Ahorita te platicaba yo una experiencia que tuve precisamente el día de hoy, cuando yo y mi esposa estábamos platicando en la mañana y entonces estábamos compartiendo diferentes puntos de vista. Luego me regañan porque platico cosas que no debo. Es el chiste, pues, ¿no? Pero entonces estábamos platicando y le digo, fíjate lo que pasó con la Mani Lemuel, porque pues traigo el tema fresquecito, ¿no? Del podcast anterior. Claro. Y entonces, dibujando una sonrisa, ella me dice, bueno, pues vamos a tomar tal decisión. Y definitivamente pues no estamos en el desierto queriéndonos matar ni estamos en la oquedad de una roca, pero son las actitudes de las personas que vivieron esto las que debemos de analizar, y sobre todo que ya está escrito cuáles fueron las consecuencias de estas acciones. Dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y gran parte de los problemas y desafíos que tenemos nosotros en esta vida, muy seguramente alguien de las Escrituras ya lo vivió. Y lo interesante es encontrar la decisión y encontrar la consecuencia. Y entonces definir si yo quiero tomar la misma decisión ya sabiendo qué va a pasar conmigo. Es por eso que debemos de estudiar las Escrituras constantemente. No porque literalmente iba a decir, Eduardo, dale a la derecha y di que no en tal cosa. Pero muy seguramente un profeta, un personaje, ya vivió una situación similar. Y entonces, parte de que la Liahona dijera o mencionara una escritura, creo que era para invitarlos a que ellos las escudriñaran. Ellos ya en este punto del camino ya tenían las escrituras. Entonces, viendo un pequeño pasaje en la Liahona, ellos podían irse a las planchas y estudiar y recibir una guía espiritual, pero también saber las consecuencias de tomar decisiones. Y es muy interesante porque después de que ya tienen la Liahona, ellos empiezan a caminar por este desierto tan muerto, pero empiezan a caminar por los parajes que más agua tienen y que más fértiles hay. Entonces, esto para mí es una clara enseñanza que, aunque en este mundo hay tanta violencia, hay tantos problemas, hay tantos debates entre lo que es bueno y lo que es malo, en donde muchas personas dicen, ¿para qué tienes hijos? ¿Para qué los traes ante este problema? Eduardo, las Escrituras pueden ser una guía para que nosotros vivamos en parajes fértiles y verdes. Aun cuando estés en el desierto, ¿no? Y fíjate que algo que me gusta también del concepto de la Liahona es de que solo funciona cuando ellos se esfuerzan en obedecer los mandamientos. Y eso es algo muy similar a lo que es la influencia del Espíritu Santo. Leemos las Escrituras, como dijiste tú, para obtener guía. Claro, también más conocimiento. Pero creo que la parte más importante todavía es de que te ayudan a estar a tono con el Espíritu Santo. Podemos comparar que la influencia del Espíritu Santo es como una estación de radio. La estación ahí está. Pero si yo me voy un poco más para arriba, pues me pierdo la señal, o más para atrás. Y uno puede decir, no, pues es que esta radio no sirve, ¿no? O no hay señal. Pues sí hay señal y ahí están poniendo canciones. Hay que mover la antena. Pero tú eres el que tienes que estar en esa sintonía y entonces puedes escuchar. Es igual con esto, ¿no? Leer las Escrituras y estudiarlas te permite estar a tono con el Espíritu Santo. Y entonces sí, van a llegar impresiones, van a llegar consuelo también, a lo mejor en las dificultades. Y creo que es algo que vamos a ver más adelante que sucede precisamente con la Liahona, ¿no? Deja de funcionar cuando ellos no quieren obedecer, ¿no? Bueno, y algo muy, muy curioso es que la Liahona funcionaba
y les decía por dónde irse y les decía dónde había alimento. Y yo me imagino así un desierto como los desiertos de aquí de Sonora, porque estamos en Sonora, en Hermosillo, Sonora. Y entonces me imagino un caminito con muchos arbolitos así y sombrita y un rito. Y entonces en este camino en mi mente en donde van, uno pensaría que pues están obedeciendo los mandamientos, no va a haber problemas. Y entonces vamos a entrar en una parte de la historia en donde a pesar de estar obedeciendo los mandamientos, a pesar de estar leyendo la Leona, siguiendo, hay problemas. Eduardo, tenemos problemas aun cuando obedecemos los mandamientos. Normalmente, y para dejarte esta pregunta, quiero hacer este análisis. Cuando estamos esforzándonos por hacer lo bueno, porque tenemos un hombre natural que nos dice, no lo hagas, pero nosotros obedecemos los mandamientos y de repente llega un problema. Nos chocan, nos corren del trabajo. Es gracioso porque los últimos presidentes de estaca que he conocido, normalmente en cuanto dejan su llamamiento, les pasan muchas cosas, los corren. Otro presidente de estaca lo operaron, casi muere. Y entonces uno diría, bueno, si son hombres buenos y sirvieron tan fielmente por 10, 11 años, ¿por qué les pasa eso? ¿No eran tan fieles, Eduardo? ¿O qué pasa? Esa es te voy a contestar con una cita del elder Richard G. Scott, pero antes, esa es una manera muy desatinada de medir la fidelidad. Porque si nos vamos a eso, pues entonces Jesucristo se ha portado muy mal, ¿no? Porque le pasó de todo, ¿no? Fíjate, esta cita del elder Richard G. Scott dice: en el preciso momento en que todo parece ideal, como cuando estás cazando en los parajes más fértiles, a veces surgen simultáneamente múltiples dificultades. Te vienen de en combo, ¿no? O sea, no vienen solas. Si esas pruebas no son resultado de tu desobediencia, son evidencia de que el Señor sabe que estás preparado para progresar más. Entonces te da experiencias que estimulan tu progreso, tu comprensión y compasión y que te refinan para tu bienestar eterno. Y luego dice algo que no nos va a gustar, pero es verdad. Llegar de donde estás a donde Él quiere que estés exige un penoso esfuerzo que generalmente va acompañado de pesar y dolor. Bueno, yo creo que es fácil de leer, pero realmente requiere una madurez espiritual el poder entenderlas. Porque estamos aprendiendo entonces que si te pasa algo malo es por dos razones. O por tu culpa, por haber pecado, o porque estás listo para nuevas experiencias y para progresar más. Entonces, si no me pasa nada, si todo va bien en Sion, ¿significa que no estoy listo para progresar? ¿O significa que estoy gozando de las bendiciones? Yo creo que es importante estar a tono con el Espíritu para poder saber en qué situación estamos. Y esta frase del elder Scott se me hace muy interesante porque si estoy obedeciendo, entonces el Señor va a hacer que me pasen cosas malas. No. Va a permitir que el mundo tenga efecto en mí para que pueda crecer. Y me recuerda esta cita del presidente José Smith, que dice que es como una roca que va de bajada en la montaña, en donde con cada golpe va haciéndose cada vez más lisa. Entonces, de ahí que debemos de estar agradecidos por nuestros problemas. Y el elder Maxwell le agrega una más, porque dice: las pruebas y dificultades pueden ser por tus decisiones, porque el Señor quiere que te refines, pero también hay pruebas que trae la vida misma. Por ejemplo, tu cuerpo con la edad, creo que no te ha pasado, pero cuando envejeces, pues deja de funcionar como funcionaba antes, ¿no? Y te duelen cosas que no te dolían antes, y no quiere decir que es porque tengas una mala vida, es parte de la vida. O sea, como dice la Escritura, llueve sobre buenos y malos. A veces hay compañías que cierran, te toca a ti. O sea,
también hay un factor en el que ni tampoco podemos estar lamentándonos, ni tampoco levantando el puño en señal de enojo, ¿no? Pero bueno, tomando en cuenta esto, aquí sí vemos muy claro que ellos estaban obedeciendo y de repente pasa algo terrible, que es, dice, aconteció que yo, Nefi, al salir a cazar, he aquí rompí mi arco, que era de acero fino. Y después que rompí mi arco, mis hermanos se enojaron contra mí a causa de la pérdida de mi arco, porque no tuvimos alimentos. Y aquí me llaman la atención dos cosas. Una, que él dice no se me rompió, ¿no? O sea, él está consciente de que fue un error o algo pasó ahí, ¿no? Y otra, pues el arco es un símbolo de lo que te trae tu sustento, ¿no? Puede ser tu empleo, puede ser tu negocio, o a veces la salud misma, ¿no? A la salud misma la pierdes y no te deja poder trabajar y proveer. Y es una situación sumamente difícil. Hablaba yo con un amigo y me dice, es que cuando tú tienes un problema de no traer alimento a la casa, dice, todas las demás cosas en tu mente quedan en pausa, porque esa es tu preocupación todo el día. No tienes cabida para otras cosas. Y entonces espiritualmente es muy desgastante. Y física y mentalmente, emocionalmente, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, ¿te imaginas tú esta situación en medio de la nada? O sea, ¿qué habrá pasado por la mente del mismo Nefi de decir, ¿y ahora qué hago, no? Bueno, yo creo que es parte de la misma vida lo que nos da, ¿no? Cómo recibimos las pruebas, cuál es nuestra actitud. Si eres una persona positiva, si eres una persona negativa. Dicen que somos el promedio de las personas que nos rodean. Entonces, por un lado están unas personas positivas en su familia. Por otro lado están bien negativas. Y cuál es nuestra actitud y cuál es el promedio de las personas con las que nos decidimos juntar. Porque, bueno, supongo que no había una gran multitud con quien irse y convivir. Nefi, al ser de los hermanos del medio, pues tenía que salir y convivir con Lamán y Lemuel y pasar gran tiempo con ellos. Y entonces él fácilmente pudo haber adoptado esta actitud que muestran Lamán y Lemuel, que ya vimos que no son tan malos, ¿verdad? No son tan malos como aparecen en las caricaturas de las escrituras. Pero a veces sí. Pero tienen una actitud incorrecta. Uh-huh. Entonces, gracias a las bendiciones del Señor, nunca me he visto en este aprieto de no tener que comer. Pero, pues ya lo dice el dicho, ¿no? Cuando el hambre entra por la ventana o por la puerta, el amor sale por la ventana o algo así. Uh-huh. Pues la idea es esa. La idea es esa, dijera Chespirito. Fíjate que esto que dices tú de la actitud es lo que más admiro de Nefi. Porque, por ejemplo, cuando Labán les dice que no y los corre, ahí va Nefi de vuelta y dice, pues no sé ni cómo, como dice, sin saber de antemano qué iba a hacer, pero ahí va otra vez a intentarlo. Es muy proactivo. Y en el caso del arco es igual. Mientras todos estaban quejando, inclusive leí que era el profeta, todos estaban murmurando, dice, aconteció que yo, Nefi, hice un arco de madera y una flecha de un palo recto. Y entonces le dije a mi padre, ¿a dónde debo de ir para obtener alimento? Este episodio del arco, decía Hugh Nibley, un erudito, es igual de milagroso que el construir el barco. O sea, yo te puedo decir, tú sabes usar un rifle, conoces todos los componentes, haz un rifle. Ay, dices tú, bueno. O sea, no es lo mismo saber cazar que saber hacer un arco. Entonces, esa proactividad de Nefi de no lamentarse y enojarse y por qué, me gusta mucho y le admiro. Él se adapta a la situación. Y fíjate que te voy a contar una experiencia, no es espiritual, pero va con el tema. Yo y un amigo teníamos un sitio de boxeo y entonces fuimos a cubrir una pelea a Cancún. Y entonces... O sea, no eres nuevo en los podcasts, pues. No es lo que nos quieres decir. Hay algo ahí de experiencia.
muy arrumbada. Pero entonces estuvimos ahí, convivimos con profesionales, gente que salía en ESPN y, o sea, gente grande, ¿no? Grandes ligas. Grandes ligas. Entonces éramos amateurs todavía. Y entonces ellos se quedaron en el hotel donde era la pelea. Nosotros nos fuimos a algo más modesto, por ponerlo bien. Y entonces me dijo mi amigo, que él es bien atrabancado, ¿no? Y me dijo, vamos a conocerlos. Ya hablé con ellos, he hablado con ellos por Twitter. Y vamos a platicar a ver qué les aprendemos. Entonces nos metimos al hotel y entramos a una sección que es para puros huéspedes. Y le digo, espérate, le digo, no traemos la banda. Tú métete, ahorita vamos a ver. Entonces nos metemos, nos ponemos a platicar con ellos. Y la verdad que fue, o sea, tener enfrente a esas personalidades y hablar de lo que nos apasionaba. No, pues salimos, la verdad, con sus teléfonos y muchas experiencias y muy, muy, muy padre todo. Y entonces ya nos despedimos y nos fuimos y regresamos por el lobby y nos dice un guardia, ustedes no pueden pasar, dice. No, le digo, es que ya nos vamos. Si ustedes no traen la banda, ustedes no pueden pasar. Pero no, o sea, vamos a salir, le digo. El caso es que no nos dejó. Tienen que darle la vuelta, dijo, por la playa. Bueno, pues nos fuimos por la playa. Tenemos la mochila. No traíamos shorts ni ropa playera. Traíamos las laptops en las mochilas y ahí vamos caminando con zapatos traíamos. Por la arena. Y entonces encontramos una salida y cuando subimos a ese hotel nos dicen, ustedes no pueden pasar porque no traen la banda. Es que y fue la misma. Entonces caminamos kilómetros hasta que pudimos encontrar una salida pública. Porque los hoteles no te dejan entrar, pues, ¿no? Son privados. Y entonces, en lo que íbamos ahí, yo iba viendo la arena, iba sudando, iba molesto y le dije, es que te dije que no nos metiéramos así, le dije. Y entonces él voltea y me dice, ¿sí sabes que es la 5ª vez que me dices la misma frase? Y dije yo, me dijo, tuvimos una experiencia bien padre, aquí está el mar, me dice, mira. Y entonces vi y dije yo había enfrascado viendo mis pies, enojado. Y resulta que estábamos en Cancún, ¿no? Y dije, muchas veces nos lamentamos, tenemos autocompasión. Y en vez de buscar una solución, estamos enojados viendo la arena cuando podemos ver, pues, el mar del Caribe, ¿no? Wow. Yo creo que esa experiencia que te pasó nos pasa muy, muy seguido a nosotros. A todos nos hemos encontrado en situaciones similares. Y es aquí cuando tenemos que recordar qué es lo que realmente el Señor quiere que yo aprenda de esta situación. Y contar las bendiciones, ¿verdad? Que estamos viviendo para que las penas puedan pasar más rápidamente. Quiero hacer énfasis nada más en algo que se tocó durante esta experiencia. Entonces, a Nefi se le rompe el arco. Sus hermanos se quejan porque independientemente si ellos eran buenos o no para cazar, el buen cazador era Nefi. Entonces, pues estoy obedeciendo, estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Me caso porque Dios me pidió que me casara. Tengo hijos porque es un mandamiento. Y ahora todos ellos están amenazados porque a mi hermano, el favorito por cierto, quebró el arco. Porque lo jaló de más, porque quiso lucirse, porque él quería. Y empiezan las murmuraciones que estoy inventando, pero me imagino que sí fue. Pues. Por ahí va más o menos, de seguro. Entonces Nefi como tú dices, ¿no? También se saca de base. Inclusive Leí murmura contra el Señor. Y entonces Nefi pudo haber en ese momento criticado a su líder. Y entonces esta es una situación, Eduardo, en la que muy, muy seguido nos podemos encontrar. Los líderes también se equivocan. Se pueden equivocar los líderes. Se vale. Claro que sí. ¿Cuál será la posición que el Señor toma en cuanto a ese líder que se equivoca? Pero, ¿cuál es la posición que debemos de tomar nosotros? Digo, no se trata de juzgar. Hay cosas que evidentemente están mal. Nuestros líderes, tú eres líder. Alguna vez en mi vida me ha tocado ser líder. Y no somos perfectos.
nos equivocamos. Y somos muy buenos para con el dedo señalar directamente y decir, mira, ¿y eso qué es el líder? Recuerdo cuando, siendo un joven obispo, me tocó vivir en la misma casa donde vivió mi papá, de recién casado. Mis papás se mudaron de casa y yo llegué a vivir en la misma casa. Y entonces mi papá ya había sido obispo y nosotros tenemos en esa casa una vecina que le mando un saludo, que tenía una hija. Y entonces, de repente en casa, pues mi papá, ya cuando se desocupaba, prendía la tele y la veía. Y entonces nos platicaba mi vecina que cuando ella en su casa no quería que sus hijos vieran la tele, porque esa es la costumbre que ella tenía en su casa, que la niña le decía, mira, ¿y por qué el obispo sí la ve? Y entonces yo tenía tan grabada esa experiencia que en mi casa no vemos tele los domingos porque me daba vergüenza que esta niña, que ahora era una joven, fuera a decir lo mismo, ¿verdad? Pero no dejó de ser un buen obispo por ver la tele. Ni siquiera estoy diciendo que no guarda un mandamiento. Pero ni estoy criticando a la joven por hacer esta señalización. Pero ¿cuántas veces nos justificamos nuestros errores? Porque el líder no lo hace bien. ¿Es correcto esto, Eduardo? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Yo creo que lo más importante es recordar que el hecho de que tú seas líder, sobre todo, por ejemplo, en la iglesia, para empezar, ni buscas. O sea, no hay una candidatura de que voten por mí para ser el nuevo presidente de Estaca, ¿no? Y me gustó la otra vez que estaba en un barrio y llegó un líder del área y había un obispo nuevo. Y entonces un consejero estaba como, tiene que hacer esto, no haga el otro, así no se hace, así. Con una buena intención, pero pues medio difícil, ¿no? Y entonces este líder del área le dijo, déjelo que aprenda a ser obispo. Entonces, claro que cuando haya algo flagrante, algo muy, muy fuerte, ¿no? Tal vez, pero se puede decir algo. Pero la verdad es de que es normal. O sea, al final todos estamos en este proceso. Y la actitud que Nefi toma va mucho con lo que dices tú, porque al final él hace este arco, no sé cómo encontró la madera ideal para esto. En el desierto. En el desierto. Y va y le dice... Era palo fierro. Papá, yo creo. Le dice, papá, ¿a dónde tengo que ir para encontrar? O sea, pregunta en la Leona, ¿no? Y entonces eso nos muestra nuevamente la actitud que debemos de tomar. Entonces, si yo estoy viendo que mi obispo, mi presidente de Estaca, según mi entendimiento, no está haciendo bien las cosas, no es razón suficiente para que yo deje de buscar la guía espiritual que el Señor le ha dado a él poder para darme. Y el Señor tiene su manera de hacer entender a los líderes. Me llama mucho la atención el versículo 25 del capítulo 16 que dice, y ocurrió que la voz del Señor habló a mi padre y verdaderamente fue reprendido por haber murmurado en contra del Señor, al grado que sintió una intensa aflicción. Y entonces la relación para hacernos entender las cosas no es uno a uno, porque al fin del día somos iguales. Cuando trabajamos y estamos a la obra del Señor, literalmente nuestro jefe es el Señor mismo y Él es el único con la autoridad para reprendernos. Claro, hay otros líderes eclesiásticos los cuales nos ministran, pero yo como un miembro regular o como parte de un equipo o como parte de una congregación, de un barrio, no soy quien para ir y decirle estás mal. Claro, puede haber una plática amistosa, puede haber un acercamiento, pero el Señor fue el que reprendió a Leí, no fue Nefi. Y en ese momento Nefi pudo haber dicho, oye, de aquí yo soy el único que no ha rezongado, entonces yo debo de ser el líder. Échame para acá la Leona. Y entonces,
quiero ser muy enfático en esto y eso es algo que debemos de recordar todos. Aquellas unidades en donde llaman al jovencito. Yo me acuerdo que yo fui un obispo a los 27 años y aunque eso no es muy joven, pues en mi barrio todos eran... hasta el más pelón se hacía trenzas, ¿no? Como dicen, todos eran exobispos, habían sido mis obispos, mis presidentes de estaca, ahí hasta a una autoridad general por ahí andaba. Entonces, qué bendición que cada uno de ellos, cuando yo les llamaba a una entrevista, me decían, sí, obispo, o en qué puedo servirle, obispo. Y también aprendí mucho de ellos cuando me equivocaba, porque pues me equivocaba cada rato. Con mucho amor me invitaban a sentarnos con un consejo y invitándome siempre a cuidar al Señor. Entonces, sí quiero ser muy enfático en este pedacito que puede pasar por desapercibido. Nuestros líderes son llamados por Dios y Él es quien tiene la autoridad para reprenderlos y sacudirlos. Muy bien. Y bueno, después de esa jaboneada ahí que reciben y siguen avanzando y entonces después de haber, como dice en el capítulo 17, haber vivido de carne cruda en el desierto, porque hay que recordar que el Señor les pedía que no encendieran fuego, muy probablemente porque el desierto no está desprovisto de gente, o sea, hay muchos peligros, incluso hay personas que hay bandas que pueden secuestrar y los venden como esclavos. Hay muchas situaciones, ¿no? Animales, mil cosas. Bueno, y si Jerusalén iba a ser destruida por la iniquidad del pueblo, no creo que haya sido un ambiente muy bueno, ¿no? Y entonces, después de pasar todo esto, ellos llegan a un lugar que ellos le llaman abundancia. Había frutos, había miel silvestre, había vegetación. Y ellos se sienten agradecidos. Y aparte estaba el mar, ¿no? O sea, imagínate, ya tienes pescado en su caso, en un lugarcito tan especial, un oasis literalmente, ¿no? De todo lo que estaban viendo. Y entonces cuando están ahí, pasan una temporada, llega el mandato de decir, tienen que irse de aquí. Uh-huh. Y curiosamente, el mandato llega a Leí, pero Nefi tiene una revelación personal. Él dice que escuchó una voz del Señor que le dijo, levántate y sube al monte. Entonces, Eduardo, hacías una comparación ahorita antes de comenzar en cuanto al monte y lo que verdaderamente significa. Sí, el monte es el templo. Es el lugar donde simbólicamente está más cerca del cielo. En el caso de Moisés, cuando el Señor lo llama al monte, le dice, quita tu calzado porque estás en un lugar santo. Incluso hoy los jóvenes muy familiarizados con el término de que son salvadores en el monte de Sión cuando van al templo. Entonces siempre ha habido ese simbolismo, ¿no? con el monte. Entonces Nefi literalmente tuvo que subir un monte para poder hablar con el Señor. ¿Qué necesitamos nosotros para ir al templo? Agarrar el carro y viajar 5 o 10 minutos. En México ahorita hay 24 templos anunciados y construidos. Y para la gran mayoría de nosotros, el accesar al templo no requiere un sacrificio físico. Probablemente el manejar o el estar arriba de un auto algunas horas. No subir a un monte, literalmente. Y entonces, me gusta mucho la experiencia que Nefi tiene ahí. Él va y clama al Señor. O sea, aún estando en donde el Señor le dijo que tenía que estar, Nefi nuevamente tiene que demostrar su deseo. Y él tiene que clamar. No escuchó una voz directa. Ya llegué y ¿por qué no escucho nada? O sea, las Escrituras continuamente nos invitan a ser proactivos, a buscar nosotros las acciones y la voz del Señor. Entonces, ya después de que Nefi clamó al Señor, nuevamente hay una voz. El Señor me habló, dice, y entonces le dice, construirás un barco. Ahí nomás. Pero no lo vas a construir como sabes o como probablemente viste que se hace. Lo vas a construir a la manera del Señor, a la manera que yo te mostraré, le dice.
Y entonces Nefi no dice, Señor, pero yo qué sé de construir barcos. ¿Por qué me das este llamamiento si no estoy preparado? Es una respuesta muy común que se escuchan en las entrevistas. Pero Nefi dijo, ¿a dónde debo de ir para encontrar el mineral para fundir a fin de que yo haga, no el barco, las herramientas? Nefi ya había entendido el mandamiento. Yo siempre me cuestioné, ¿por qué Nefi no preguntaba dónde encuentro el material para construir un barco? El mandamiento fue, vas a construir un barco como yo te voy a decir. Entonces esa parte del qué y del cómo estaba resuelta. Y es la importancia de entender específicamente cuál es el llamamiento o la situación que el Señor quiere que vivamos. En su afán de obedecer, Nefi pudo haber agarrado una hoja, que no había hojas, un pedazo de cuero. Y, bueno, me pidieron que hiciera un barco y voy a empezar a hacer un barco así y así. Y sucede lo mismo. En la iglesia hay manuales, hay formas, hay revelaciones. ¿Y cuántas veces en el afán de hacer las cosas bien decimos, no, es que eso aquí no funciona. Aquí en fulanita parte lo hacemos de esta manera. Cuando la actitud de Nefi fue entender que el cómo el Señor ya lo había puesto. Su parte era encontrar herramientas para así hacerlo. El mandamiento es muy claro. Es invitar a todos a venir a Cristo y es recoger el Israel. Nosotros debemos de enfocarnos en a quién vamos a traer, a quién vamos a ir a visitar específicamente. Y yo creo que esta actitud de él, y es algo que le podemos aprender, se da porque él conoce los atributos de Dios. Cuando tú conoces atributos de Dios, tú sabes que si Él te pide algo, Él te va a ayudar. Y Él nunca falla. O sea, el sermón que Él siempre les da a sus hermanos es, ¿no se acuerdan cuando nos ayudó con esto? ¿O no se acuerdan que a nuestros padres les ayudó con esto? O sea, para Él yo creo que ya está en un punto donde un barco era la pieza tecnológica más avanzada de esa época. Entonces, si el Señor le pide hacer eso, con todas las experiencias que él ha tenido, él dice, ok, nomás dime dónde puedo buscar y le damos, ¿no? Entonces, creo que esa también debe ser nuestra actitud hacia lo que se nos pida hacer, ¿no? Nefi construyó un barco a la manera de Dios. Él siguió sus instrucciones con precisión. ¿Cómo lo sabemos? El barco resistió un largo viaje entre 2 continentes. Su integridad fue puesta a prueba. Enfrentó una tormenta terrible, a las duras condiciones del mar abierto, a algunos pasajeros desobedientes. Pero lo más importante es que llegó al destino previsto. Construyan el barco de su vida a la manera de Dios y tendrán paz, gozo y felicidad en su vida. Jesucristo es nuestro ejemplo. Él es la luz del mundo. Elder Valerie V. Cordón. Y bueno, aquí me gusta mucho una parte que menciona el manual de Ven Sígueme, que dice que nuestras pruebas también pueden ser una bendición. Oye, pues si me corrieron del trabajo, ¿cómo puede ser esto una bendición? Oye, si no sé, me cortaron una pierna, ¿cómo puede ser una bendición? Hay un velocista aquí en México que se llama Rafa Jaime. Y hace unos meses tuve la oportunidad de escuchar una charla con él. Él no es miembro de la iglesia ni tiene nada que ver con la iglesia, pero su actitud ante la adversidad creo que vale la pena que lo aprendamos. Él en su juventud, a los 12, 13 años, le dio cáncer en los ojos y literalmente los perdió. Él perdió la vista. Y esto no es pues nada nuevo, hay mucha gente invidente en nuestro país. Lo interesante es que él tomó una actitud de superación. Él es un maratonista, es el primer mexicano en subir el Everest, primer mexicano ciego, invidente, perdón, en subir el Everest, y constantemente está corriendo maratones. Y entonces en la parte final de su plática,
él dice, si a mí me dieran la oportunidad de recuperar la vista, si me dijeran, Rafa, ya hay una operación, te podemos regresar la vista, yo diría que no. Y entonces todos en el auditorio estábamos a punto de llorar, ¿verdad? Y entonces él con una actitud tremenda dice, porque si yo veo me quedo sin chamba. Entonces, bueno, en realidad yo creo que él obviamente la tecnología no está tan avanzada como para regresar. Él no tiene ojos literalmente. Pero qué impresión que de su adversidad él ha logrado obtener un modus vivendi. Él es conferencista, él es maratonista y inspira a muchos jóvenes mexicanos a poder aprender de cómo sus aflicciones son bendiciones. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo es la actitud que tomó Nefi ante esta prueba? Oye, es un barco, como dices tú, la pieza tecnológica más avanzada de ese momento. Nefi dice, pues, ¿dónde fundo? Y entonces él va y aviva el fuego y golpea piedras y saca chispas. ¿Y cuál es la actitud que tienen nuestros queridos Lamán y Lemuel? Aquí en el versículo 17 en adelante dice, y cuando mis hermanos vieron que estaba a punto de construir un barco, empezaron a murmurar contra mí diciendo, nuestro hermano está loco. Porque se imagina que puede construir un barco y piensa que puede atravesar estas grandes aguas. Cuando tenemos un llamamiento, Eduardo, cuando nos convertimos en padres, cuando vemos que nuestros hijos están atravesando situaciones, nos pueden llamar locos. De hecho, yo he escuchado que mucha gente cuando se entera que dos jóvenes de 22, 23 años se casan, dicen, literalmente dicen, están locos. ¿Por qué la diferencia, Eduardo, entre la actitud de Nefi y la actitud de Lamán y Lemuel? Creo que hemos visto en varias ocasiones, perdón, cómo ellos dicen que el Señor no les habla a ellos, que ellos no encuentran respuestas del Señor. Creo que pasa también como cuando vas a servir como un misionero y te dicen 2 años, estás loco. Sin ir al cine. Porque ellos están viendo la cosa inmediata. O sea, imagínate estar por fin después de 8 años, después de pasar 3,000 kilómetros de sufrimiento, llegas a un lugar muy bonito que tiene todo lo que puedas querer para hacerte viejo y que otra vez tengas que irte. Yo creo que de la murmuración primero era Jerusalén y ahora es dejar este nuevo lugar, esta nueva comodidad, y ellos no entienden que el Señor buscaba más de ellos, ¿no? Entonces es muy fácil reaccionar y decir eso cuando, no sé, tenemos que hacer algo que nos saque de la zona de confort. Hay que recordar que nuestra mente humana lo que menos quiere es cambiar. Se resiste al cambio. Por eso, tú quieres hacer ejercicio, ahí te quiero ver. O sea, es una lucha, ¿no? Y creo que... Sí hago ejercicio, ¿verdad? No, digo en general. Yo no puedo hablar de ese tema. Y creo que esto es muy similar a subir el monte. A lo mejor, como dices tú, hoy no subimos un monte literal, pero tenemos que dejar distracciones, tal vez cambiar algunas conductas que tenemos, y a lo mejor eso es igual de difícil que subir un monte, ¿no? Creo yo que al final la parte más triste para mí es cuando dicen ellos, cuando ellos vieron que empezaba a afligirme, se alegraron sus corazones al grado de que se regocijaron. O sea, ellos se ponen contentos cuando le va mal. Y creo que otra cosa que nos ayuda a responder esta pregunta es de que ellos tenían una envidia hacia Nefi. Porque hay que recordar que antes, en ese lugar, esa época, el primogénito era el que era el líder, heredaba el manto del papá, ¿no? De ser líder, le tocaban más herencia. Y entonces era insultante que el más pequeño los gobernara. Entonces siempre había una envidia detrás de Lamán y Lemuel. Por eso ellos no se alegraban de que él hizo un arco de madera,
Ellos no se alegraban de que el Señor le había llamado para hacer un barco. Era siempre un resentimiento que, como vamos a ver después, no solamente afectó a ellos, sino ellos enseñaron eso a sus hijos. Y por generaciones, esa enseñanza mala o ese mal legado cultural los atrasó muchísimo, ¿no? Y hubo guerras, hubo muchísimos problemas por esa envidia que nunca sanó. Si los autores del Libro de Mormón vieron nuestros días y eligieron aquellas cosas que serían de máximo valor para nosotros, ¿no es eso suficiente razón para estudiar el Libro de Mormón? Constantemente deberíamos preguntarnos, ¿por qué inspiró el Señor a Mormón, o a Moroni, o a Alma, para que incluyera esto en su registro? ¿Qué lección puede aprender de esto que me ayude a vivir en esta época? Ezra Taft Benson. Y entonces, capítulos 19, 20, 21 y 22, literalmente es la plancha de Nefi, ¿verdad? La plancha a sus hermanos. Y quiero terminar este capítulo resaltando dos escrituras. Una escritura que es una de mis favoritas, primera Nefi 19, 23, que dice: y les leí muchas cosas que estaban escritas en los libros de Moisés, pero a fin de convencerlos más plenamente. Es decir, Nefi ya sabía que sus hermanos conocían la verdad. Les leí lo que escribió el profeta Isaías, porque comparé todas las escrituras a nosotros mismos, para nuestro provecho e instrucción. Eduardo, las escrituras son para compararlas, no con mi vecino, no con mi líder que se está equivocando, conmigo, para mi propio provecho y para mi instrucción. Y entonces, nuevamente, ¿qué aprendo de Nefi? ¿Qué aprendo de Leí cuando murmura? ¿Qué aprendo de Lamán y Lemuel? Y el último versículo del capítulo 22 dice, el versículo 30 dice: por tanto, mis hermanos, quisiera que consideraseis que las cosas que se han escrito en las planchas de bronce son verdaderas y testifican que el hombre debe de ser obediente a los mandamientos de Dios. Ahí no dice que debemos de ser obedientes en las buenas. Dice que debemos de ser obedientes. Y dice: por lo tanto, no debéis suponer que mi padre y yo somos los únicos que hemos atestiguado y también enseñado. Por tanto, si sois obedientes a los mandamientos y perseveráis hasta el fin, seréis salvos en el postrer día. Muy bien, pues creo que con esto podemos terminar el capítulo, ¿no? Apliquemos las escrituras a nosotros mismos, en las buenas, en las malas. Y en las peores. Y en las peores. Y si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Así es. ¿Cómo sería nuestra vida sin la libertad de elegir? ¿De qué forma la caída de Adán y Eva hace que Jesucristo sea necesario en mi vida? En el siguiente episodio veremos las consecuencias que tiene la caída de Adán y Eva en nuestro diario vivir. También, la maravillosa habilidad que tenemos todos gracias a Jesucristo. Esto fue Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras, con Eduardo Vadillo y Adrián Diarte.